necesito para votar en los Estados Unidos? ¿A qué edad me puedo registrar para votar? ¿Necesito un ID para votar? ¿Qué vamos a elegir en estas elecciones? ¿Qué es y cómo funciona el colegio electoral? Las elecciones en México están a la vuelta de la esquina. El 2 de junio, millones de mexicanos podrán elegir presidentes, senadores y otros cargos importantes. Para los mexicanos que viven en el exterior, el ir a las urnas puede ayudar a configurar un futuro para sus familias que se encuentran en México. Y este año, por primera vez, podrán votar los mexicanos que viven en las Carolinas. Soy Karina Neira y este es un episodio más del Pueblo Vota lo Grande. Y hoy hablaremos en detalle sobre dichos comicios. Para ello, hemos invitado a Cuitláhuac Osorio, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional Electoral. Soy Cuitláhuac Osorio, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Señor Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Falta poco para las elecciones del 2 de junio. ¿Cómo ha sido hasta ahora la participación de los mexicanos que viven en Carolina del Norte con respecto a las modalidades de voto? Bueno, recordemos que para esta elección vamos a tener 3 modalidades de votación: la modalidad postal, la modalidad a través de internet y la modalidad presencial. Concretamente, en el caso de la modalidad presencial, se registraron 290 personas para votar en el consulado de Raleigh y adicionalmente podrán votar 1,500 personas más que no se hubieran registrado. Esta es la primera vez que los mexicanos de Carolina del Norte podrán votar en las elecciones generales. ¿Qué expectativas tiene el Instituto Nacional Electoral? Bueno, nosotros estamos invitando a nuestros connacionales a que participen lo más posibles. Recordemos que si esto se puede hacer es el resultado de la lucha de muchas y muchos mexicanos que estuvieron peleando por su derecho al voto. Entonces yo les diría, pues hoy está ahí, hay que aprovecharlo. ¿Qué cargos podrán elegir el 2 de junio los mexicanos que viven en el exterior? A ver, todos podrán elegir a él o la presidenta de la República, podrán votar por senadores y podrán votar por gubernaturas en el caso de que ellos sean originarios de alguna entidad justo que estuviera eligiendo al gobernador. Estas son Chiapas, Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Es decir, si yo soy de alguna de estas entidades, por el gobernador o gobernadora, y en el caso de diputados lo podrán hacer los que son de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Oaxaca. ¿Qué fechas importantes se deben tener en cuenta en estos momentos combinadas a las elecciones de México que ya están a la vuelta de la esquina? Tenemos 3 fechas importantes para cada una de las modalidades de votación. En el caso del voto postal, donde la mayoría de nuestros connacionales, si no es que todos, ya recibieron su paquete electoral postal, aquí lo importante es señalar que tendría que llegar de regreso a la Ciudad de México a más tardar el 1 de junio a las 8 de la mañana. El servicio de mensajería tarda más o menos 3 días. Entonces, la invitación aquí es que en cuanto reciban su paquete, voten y nos lo envíen a la brevedad posible para que alcance a llegar y sus votos cuenten. Entonces, esa sería la primera fecha clave, 1 de junio, que el paquete tendría que llegar antes de esta fecha. En cuanto al voto electrónico por internet, a partir del 18 de mayo estarán recibiendo, los que no lo han hecho, algunos ya lo hicieron, recibir sus claves para participar, y este día se abrirá el sistema para votar. Es decir, va a estar abierto desde el 18 de mayo hasta el 2 de junio a las 6 de la tarde, ¿no? Aquí también la invitación es que no se esperen hasta el final, aun cuando tendrán 2 semanas para ejercer su derecho al voto, pues que lo hagan en cuanto les sea posible. Y la tercera fecha súper importante es el 2 de junio.
El 2 de junio es que tendremos los módulos receptores de votación abiertos en los diferentes consulados. Recuerden, 20 en Estados Unidos, 1 en Montreal, Canadá, y 2 en Europa. Y aquí algo importante señalar el horario. El horario de votación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero es tiempo del centro de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso de Raleigh, pues tienen su hora local y sería de 10 de la mañana a 8 de la noche, porque tenemos un horario diferente. Entonces, sí es bien importante que consideren. Y la otra recomendación a los que quieran participar en la modalidad presencial es que vayan lo más temprano posible, porque si no se inscribieron solamente va a haber 1,500 espacios adicionales. Entonces no quisiéramos que se acumule la gente hacia el final, sino que estos se ocupen lo más temprano posible. Así que esto es importante, tener en cuenta las fechas claves para cualquier tipo de modalidad y que las personas pues intenten llegar a los plazos para que su voto sea contado. De acuerdo. Ahora centrémonos un poco en el 2 de junio, el día de las elecciones, el día central de las elecciones, y las personas que seleccionaron la modalidad de voto presencial o aquellas que quieren ir a votar de manera presencial. ¿Cuáles son esos requisitos o el proceso que va a tener esa persona cuando llegue a la sede del Consulado de México en Raleigh? Es muy sencillo. En realidad, el único requisito es que lleven una credencial para votar. Esto sí es muy importante. No pueden votar con pasaporte, no pueden votar con cédula consular. Tienen que llevar la credencial que les haya emitido el Instituto Nacional Electoral. No importa que esta hubiera sido emitida en el extranjero, porque emitimos credenciales en el extranjero, o sea, una credencial emitida en territorio nacional. Eso no es... o sea, pueden hacerlo con cualquiera de los dos. Lo importante es que sí sea una credencial vigente, y también que no se hubieran registrado para votar en la modalidad postal o en la modalidad electrónica, ¿no? Si no lo hicieron en esas dos y se presentan, podrán votar sin ningún problema. Entonces llegan, presentan su credencial, ¿y cuál es el proceso que van a seguir después? A ver, ellos llegan, presentan su credencial. Es importante señalar que aun cuando se va a hacer dentro de los consulados, quien está al frente de la organización y de que todo funcione bien es el Instituto Nacional Electoral, no los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Simplemente nos facilitan el espacio, el local, y entonces ahí lo que sucede es que llega el ciudadano, presenta su credencial. Tendremos funcionarios del módulo receptor de votación que fueron insaculados, es decir, sorteados entre la misma ciudadanía, un presidente, varios secretarios, dependiendo del número de electores que estemos esperando. Presentan su credencial, leemos la credencial con un código, el código de barras, en una computadora, y la computadora lo que nos va a decir el sistema es por qué puede votar. Entonces ahí se le va a decir al ciudadano, a ver, tú puedes votar por presidente, senador y gubernatura, por ejemplo, o tú nada más puedes votar por presidente y senador porque eres de esta entidad. Y ahí grabaremos una tarjetita RFID que le entregaremos al ciudadano, con la cual el ciudadano se trasladará, caminará a donde están las urnas electrónicas, la insertará y va a votar con dispositivos electrónicos. Es importante señalar esto, que aun cuando es modalidad presencial, usaremos urnas electrónicas. El ciudadano escoge la elección de su preferencia, cierra la sesión, regresa a donde había entregado la credencial, le entregan su credencial, le marcan el dedo, marcamos el dedo y le marcan la credencial, ¿no? Esto con el único propósito de garantizar que nadie vote más de una vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que quieren ir acompañadas por un tema que sea una barrera
de lenguaje, ¿verdad? ¿Pueden hacerlo o tienen necesariamente que votar solos? No, o sea, desde luego que una persona, un papá, una mamá que va acompañado, por ejemplo, con el hijo, la hija, pues no tendrían problema para entrar, o una persona mayor o alguien que necesitaría algún tipo de ayuda, puede entrar con alguien que sea de su confianza, siempre y cuando esta persona así lo señale, ¿no? Es decir, esta me va a ayudar, ¿no? Porque también podría haber algún problema con el uso del dispositivo electrónico. Sabemos que no todos quizá están familiarizados. Entonces, si alguien de su confianza sí le podría ayudar, si así no lo indica. Ok. Y, por ejemplo, usted decía que hay 1.500 boletas extras para aquellas personas que no eligieron ningún tipo de modalidad y puedan llegar. Igual tienen que cumplir con el mismo requisito, es decir, entregar su credencial de elector vigente. Es correcto, sí. De hecho, en el sistema de entrada, pues ahí vamos a verificar que esté vigente, ahí vamos a verificar que no se hubiera registrado para postal o voto electrónico por internet, pero no tendría ningún problema. Simplemente la entregan y ahí a partir de eso se les entrega su otra tarjetita para que puedan ir a la parte posterior y votar usando los dispositivos electrónicos. Muchas personas nos han preguntado sobre la credencial de elector, ¿no? O sea, ¿aún hay tiempo de tramitarla y para poder votar el 2 de junio o ya no? No, ya no hay tiempo. Aquellos que la tramitaron hasta el 25 de febrero, tenemos todavía algunas que están en tránsito, o sea que les podría llegar aún todavía el plástico, pero ahorita no hay trámites, no se podría hacer esto en este momento. Okay. ¿Y por qué es importante que los mexicanos que viven en el exterior participen en estas elecciones? Yo creo que es muy importante, además de lo que ya señalábamos, pues que muchas y muchos mexicanos han dado esta batalla por hacer válido este derecho, porque es un derecho que pues tienen todos los mexicanos. Pero además yo estoy seguro que todas y todos los mexicanos que viven fuera, pues siguen teniendo familiares en territorio nacional, ¿no? Seguro conocen de la situación que vive el país y a partir de esto, pues pueden incidir en el destino de nuestro país, y aun cuando vivan fuera, pues seguramente el que opten por una opción u otra repercute en la política exterior del país, que se podría ver reflejado de alguna manera aún estando viviendo fuera del territorio nacional. ¿Qué pasa, señor Osorio, con por ejemplo aquellas personas mexicanos, ¿verdad?, que han llegado de vacaciones a Carolina del Norte y que no les da tiempo de ir a votar el 2 de junio? ¿Pueden votar aquí de manera presencial? Sí, correcto. O sea, cualquier persona que tenga una credencial vigente, no importa si fue tramitada en el extranjero o fue tramitada en México, ese día se presentan y pueden utilizar uno de estos 1.500 espacios adicionales que ha destinado el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo pueden saber las personas que su credencial está vigente o está activa? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? No. La vigencia de la credencial en México es de 10 años, ¿no? Entonces en la credencial dice justo la fecha de expedición y dice cuándo vence, el año en que vence. Entonces a partir de eso pueden saber. Y de cualquier manera en la fila del consulado habrá alguien que les pueda orientar respecto de su credencial está o no vigente. Y finalmente, sé que en todas las elecciones hay veedores, ¿no?, que garantizan de que el proceso se esté llevando de manera correcta. Algunas personas preguntan cómo inscribirse para ser veedor. ¿Eso es posible aquí para los mexicanos que están en el exterior? Sí, platico. En el módulo receptor de votación tenemos, además de los funcionarios de casilla que yo decía que fueron insaculados, sorteados, o sea, son ciudadanos ahí de la comunidad, hay observadores electorales. Esta figura ya venció el plazo para registrarse, pero tenemos observadores electorales registrados. Además, los partidos políticos registran representantes para estar observando el proceso
Y tenemos una figura adicional que se llama visitantes extranjeros. A lo mejor suena extraño, pero un visitante extranjero, en este caso, sería alguien de no nacionalidad mexicana que hubiera querido observar el proceso electoral. Entonces, todas esas figuras estarán observando que el módulo opere conforme a las reglas, conforme a la normatividad, de tal manera que todo transparente para garantizar la confiabilidad de los votos. Muchísimas gracias por toda esta información, porque creemos que esto es importante. Ahora creo que muchos mexicanos se pueden sentir listos para poder salir a votar el 2 de junio. Quisiera agregar algo, señor Osorio, con respecto a este proceso electoral. No, simplemente exhortar a todos nuestros connacionales, de verdad invitarlos a que participen. Esta es una fiesta cívica. Vivamos nuestra democracia. Aprovechemos este derecho que tienen de votar desde el extranjero y definan el destino de su país. Agradecemos a Cuitlao Osorio, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional Electoral, conocido como INE, por la información que nos ha proporcionado. Invitamos a los mexicanos y mexicanas de las Carolinas que hayan seleccionado una modalidad de votación a cumplir con todo el proceso y ser así parte de la fiesta democrática en México. Nos encontramos en un siguiente episodio en El Pueblo Vota a lo Grande. Hasta la próxima. El Pueblo Vota a lo Grande es un proyecto de la organización no partidista El Pueblo y Radio La Grande. Esta alianza periodística y educativa busca dar recursos a los votantes y no votantes sobre el proceso electoral en los Estados Unidos y sobre todo en Carolina del Norte. El Pueblo es una organización sin fines de lucro, no partidista, que lucha desde hace 30 años por los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte y promueve el voto latino. La Grande es una radio comunitaria de Carolina del Norte con 13 años de trayectoria y una cobertura de casi el 70% del estado con nuestras frecuencias, así como nuestras plataformas digitales y redes sociales, con contenido musical, entretenimiento, pero sobre todo un compromiso muy grande con la comunidad. Para más información nos puedes encontrar en las redes como @elpuebloinc o en nuestro website elpueblo.org y en las redes sociales de La Grande para más información sobre nuestro trabajo, este proyecto y cómo involucrarte. Todo el contenido emitido de este segmento es creado por El Pueblo y Radio La Grande.